Hoy os traigo al podcast una entrevista muy especial que no es nada artificiosa, pero sí muy artificial. Bienvenidos al episodio 48 de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria, Inteligencia Artificial en Veterinaria, con Néstor Álvaro Gradillas. Hoy os traigo a alguien que no es veterinario, pero que me toca muy de cerca. Sí, hoy os traigo a mi hermano. Y esto no lo digo en plan película americana, de esos que están todo el día con el bro en la boca. ¿Qué pasa, bro? Ey, bro. No, eso no. Os digo mi hermano de velas de cumpleaños, de heredar el chándal este del colegio y los libros ahí subrayados y pintarrajeados. También hermano de costras en las rodillas, de compartir habitación y, por qué no decirlo, también de compartir padre y madre. Lo que viene siendo un hermano genéticamente hablando. Alguien dirá, si no comparten apellidos. Bueno, mira, de esto te hablaré en el episodio 50, que ya queda poco, y como es el 50 y es un número muy redondo, yo creo que va a ser un buen momento para hablar de todo esto. Ah, bueno, y este episodio también te lo dejo en formato video podcast, para que puedas ver nuestras caras y hacer tus propias apuestas sobre quién es el mayor de los dos. ¿Por qué os lo traigo hoy? Bueno, pues porque es un súper especialista en inteligencia artificial. Y esto es algo, pues mira, que todo el mundo tiene últimamente en la boca. Esto de la inteligencia artificial, pues sale en los medios, se leen los artículos, todo el mundo postea sobre ello. Y bueno, que pues mira, yo ya que le tengo tan a mano, pues hay que aprovecharse. Además, este episodio, estando los dos, ya te digo yo que se lo va a escuchar toda la familia. Este episodio me va a subir el engagement. Así que empezamos con la entrevista con Néstor. Bienvenido al podcast, Néstor. ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias. Gracias a ti por compartir este ratito. Ya sabes que donde hay confianza, pues mira, es lo que toca. Como él es muy modesto, te voy a contar yo lo que hace. Néstor es ingeniero informático, estudió en Madrid y en Oxford y se doctoró en Japón. Actualmente lidera el equipo de inteligencia artificial en una multinacional, así que mira, ahí es nada. Esto de la inteligencia artificial se lo tiene trabajado y mira, algo sabe. Pues tengo mucho interés en toda esta línea de trabajo, tanto del tratamiento de textos como de la imagen, que es un boom, como estamos viendo hoy en día. Cierto es, ahora todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero ¿cómo definirías tú la inteligencia artificial? Pues mira, he tratado de definirla varias veces de forma sencilla y he sido incapaz. Así que le he preguntado a ChatGPT para que me eche un cable, que también vamos a hablar de esto, y me dice que es como una especie de cerebro que algunos robots tienen, pero no hace falta que sea un robot, ¿no? Que les ayuda a aprender y a tomar decisiones por sí mismos sin necesidad de que haya un humano por detrás haciendo algo, porque son artificiales. Es decir, toma de decisión en base a los datos que le demos, de manera autónoma, porque es artificial. ¿Cómo llegas hasta la inteligencia artificial y cuánto llega ante nosotros? Porque la gente piensa que esto es algo que acaba de llegar, pero bueno, yo creo que tiene un recorrido más largo del que en general la gente conoce. Háblanos un poquito de esto. Pues mira, yo llego un poco por accidente porque empecé a interesar por todo el tema del análisis de las opiniones, análisis de los sentimientos en Twitter, ¿no? Cuando la gente hablaba de unos textos que eran pues más alegres o más tristes, porque eso tuvo un boom hace unos años. Y luego me enteré de que eso tenía mucho de inteligencia artificial y yo no sabía ni qué eso era inteligencia artificial. Pero bueno, eso fue mi llegada a la inteligencia artificial hace ya unos años. 10 años, pero ojo, que yo llegué tarde, porque esto empezó ya en la época de los 60, o sea, empezó hace ya muchísimo tiempo, cuando se hacían experimentos en las diferentes universidades, experimentos un poco curiosos, ¿no? Que además ahí empezaron con experimentación con animales, que hoy yo creo que estaría prohibida, le ponían unos electrodos a unos animales para ver cómo funcionaba el cerebro, para entenderlo mejor. Y a partir de esos experimentos y entender cómo funcionaba el cerebro, pues eso se replicó y se dijo, oye, si el cerebro funciona así, yo puedo hacer algo parecido con un programa informático. Y a partir de ahí es donde empiezan a hacer la inteligencia artificial. Es decir, desde los 60, que se dice pronto, desde los 60. Vale, y ahora hay una cosa que yo creo que a la gente le empieza a sonar porque se ve mucho en LinkedIn, en redes sociales, está en boca de todo el mundo, y es el tema de inteligencia artificial que parece que va ligado a ChatGPT, que parece que es todo lo mismo, pero sí, pero no. Entonces, ¿qué es esto del ChatGPT y por qué está dando tanto que hablar? Pues lo primero de todo es porque esto lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien, pero no la parte de la inteligencia artificial, porque esta misma empresa había hecho muchos GPTs antes, que ahora vemos qué es,
Pero la parte de marketing la han hecho súper bien. Y la parte de marketing viene a ser, oye, hemos puesto una ventanita en un navegador para que todo el mundo la pueda utilizar y pueda tocarlo, ¿no? Porque hasta hace se ha democratizado, por lo que dices. Antes Correcto. es algo que ya existía, pero al democratizarse y implementar ese marketing es cuando la gente ha dicho, oh, ChatGPT, ¿no? La versión anterior, para que te hagas una idea, la versión anterior era muy parecida, pero ya te hacía falta ser programador o desarrollador para poder utilizarla. Lo que han hecho ha sido, la han montado un poquito mejor entrenada sobre una pantalla de chat, ¿vale? Y ahí ya todo el mundo ha entrado y ha sido la mega revolución. En 5 días creo que han llegado al 1.000.000 de usuarios. O sea, ha sido lo que ha hecho que todo el mundo diga, oye, esto ya está aquí. Y no es que sean los mejores, sino que ha sido los que mejor lo han montado para que la gente lo utilice. O sea que por eso es por lo que todo el mundo, incluido yo, estamos hablando de esto y no paramos, porque es que es una revolución que está ya aquí. Vamos a hacer un pequeño parón para hablar un poquito más de esto. Quizás algunos de los que estáis al otro lado os suena esto de ChatGPT o quizás no. Así que voy a dar paso a una segunda invitada para que nos cuente cositas. Ella es Mónica y es la voz que he elegido para que os hable de ella misma, porque es una de las asistentes virtuales de esta herramienta de inteligencia artificial. Primera pregunta, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, que utiliza la arquitectura GPT para generar texto en respuesta a preguntas o comentarios ingresados por los usuarios. ChatGPT es capaz de generar respuestas coherentes y naturales en una variedad de temas y contextos. ¿Y para qué nos puede servir ChatGPT? Sirve para generar texto en función de una entrada de texto proporcionada. Es capaz de comprender y procesar el lenguaje natural humano en diferentes idiomas y generar texto que tenga sentido y coherencia. Debido a su capacidad para generar texto, ChatGPT se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como la creación de chatbots para atención al cliente, la generación de contenido para redes sociales y blogs, la traducción automática de texto, la automatización de respuestas a correos electrónicos y la generación de respuestas automáticas para asistentes virtuales. También se utiliza en la investigación de la inteligencia artificial y la comprensión del lenguaje natural. Vale, pues eso, tú a ChatGPT le puedes hacer preguntas y te responde. Y esto es precisamente lo que os propuse en los stories de mi Instagram, @unveterinario, que me mandaseis preguntas para hacer a este asistente virtual. Y estas son algunas de las preguntas que le vamos a hacer a Mónica. La primera pregunta fue ¿qué opinaba del vuelo libre en citácidas? Y se lió un poco. Vamos a escuchar lo que nos dijo como primera respuesta. No es bueno dejar las citas volar libremente. Las citas son una parte importante del proceso de investigación y deben ser cuidadosamente seleccionadas y correctamente atribuidas a su fuente. Si se dejan volar libremente, existe el riesgo de cometer plagio. Luego ya la reconducí un poquito y me respondió lo que quería. En general, no es recomendable dejar a las citácidas volar libremente sin supervisión adecuada. Las citácidas son animales sociales e inteligentes que necesitan estimulación mental y física para mantenerse sanos y felices. Si se les permite volar libremente sin supervisión, pueden estar en peligro de lesiones o incluso de perderse o ser atacados por depredadores. Además, las citácidas pueden causar daños en el hogar o en el medio ambiente. Es importante proporcionar a las citácidas un ambiente seguro y estimulante en el que puedan ejercitarse y jugar bajo supervisión. Esto puede incluir la construcción de un aviario o la creación de un espacio de vuelo seguro dentro del hogar. Otra pregunta, ¿cómo hacer bien un huevo poché? Sigue los siguientes pasos. Prepara el agua. Hierve suficiente agua en una olla mediana. Añade una pizca de sal y una cucharada de vinagre blanco. El vinagre ayuda a que las claras del huevo se coagulen más rápidamente y a que el huevo no se rompa. Rompe el huevo en un recipiente aparte. Rompe el huevo en un tazón pequeño o una taza. Esto te permitirá ver si hay alguna cáscara y asegurarte de que el huevo está en buen estado antes de añadirle el agua. Y un último ejemplo, ¿cuál es el significado de la vida en términos matemáticos y físicos? El significado de la vida no se puede definir de una manera única y precisa. Sin embargo, se pueden considerar algunas perspectivas interesantes. Desde una perspectiva matemática, algunos argumentan que el significado de la vida es encontrar la solución a un problema matemático. Hemos hecho preguntas y este chat las ha respondido, pero lo de bien o mal, eso no lo sabemos y justamente de todo esto vamos a hablar. De si nos tenemos que creer todo a pies juntillas. Vamos a volver con la entrevista con Néstor y vamos entrando poco a poco en su aplicación en veterinaria. ¿Hay más herramientas de este tipo? Vamos a escuchar lo que nos cuenta Néstor.
Sí, muchísimas. ChatGPT, aquí es importante pensarlo también. La gente de OpenAI, que además viene ya de lejos la empresa esta, ¿no? Porque Elon Musk está ahí metido, con lo cual todo lo que toca Elon Musk, pues al final es un poco una revolución. Ellos llevan muchísimos años trabajando con estos sistemas, pero es que aparte de ellos, hay otras empresas que nos suenan a todos, como Google, que ha hecho muchísimas más cosas. Pero Google es más conservadora. Y de hecho, Google tiene tecnología que es más potente en este sentido, lo que pasa es que no la ha liberado, no ha hecho estos sistemas tan mainstream, tan democráticos con el resto de gente para que se puedan utilizar. Pero esto venía de muy atrás. Y respondiendo a tu otra pregunta, oye, ¿por qué esto ya funciona? Ellos lo que han hecho, la gente tanto de Google como de OpenAI, ha utilizado muchísimos datos de Internet y por suerte en español hay mucha información porque a mucha gente le gusta escribir blogs o mucha gente tiene podcasts que luego se transcriben, ¿no? Seguro que conoces algún podcast interesante, Víctor, ¿no? Alguno me quiere sonar. Y todo esto lo han metido en un algoritmo, lo han entrenado y lo que han hecho, le han puesto un poco de ciencia, le han hecho un poco de jugarretas al sistema porque le han dicho, oye, aparte de esto que te hemos dado de datos para que tú puedas entrenarte, te vamos a hacer una serie de preguntas. Y ahí está la magia del ChatGPT. Me han hecho preguntas escritas en texto. Y le decían, oye, ¿qué es un veterinario? Por ejemplo, y tenía que responder. ¿O qué es un perro? ¿O qué es un gato? Le hacían una serie de preguntas y el ChatGPT daba una serie de respuestas. Estas mismas preguntas se las han hecho a humanos y ahí viene la magia de todo este sistema. Entonces tenían las respuestas de ChatGPT generadas por el sistema en base a todo lo que había aprendido, tenían las respuestas de los humanos que habían escrito, humanos como tú y como yo, a mano, no tenían que ser expertos, sino gente que supiera algo de la materia, y luego con esas respuestas le han dicho, ChatGPT, entrénate, ¿vale? Sabiendo que para otros humanos diferentes, esta respuesta que diste tú es mejor que esta que dio el humano. Madre mía, qué jaleo. O sea, lo que yo entiendo de todo esto es que a ChatGPT ha cogido la información de Internet y ha generado sus respuestas y eso se ha contrastado con cosas que también ha respondido la gente frente a lo mismo. ¿Qué fiabilidad tiene esto? Porque quiero decir, si le preguntas a una persona que es un veterinario, depende a quién le preguntes, te va a responder una cosa a otra. De hecho, al final, mucha gente se queda en la superficie de las cosas, ¿no? Pues igual que si preguntas a alguien ¿qué es un farmacéutico? Tía, el que vende medicinas y es muchas más cosas. Te lo voy a contar de una manera mucho más sencilla y vas a ver la fidelidad que tiene. Al final lo que han hecho ha sido coger y han dicho, oye, genérame las respuestas también tú, humano, y lo que han hecho ha sido decir, oye, tienes que entender, ChatGPT, tienes que mejorarte automáticamente para darme la mejor respuesta. Me da igual si es la del humano o si es la tuya, pero entrénate y dame la mejor respuesta. Entonces, el sistema lo que hace es, va a darnos la mejor respuesta en base a lo que ha aprendido antes. Pero yo siempre lo digo, esto es una inteligencia artificial que aprende en base a datos y no los tiene almacenados, sino que genera y deduce y genera conclusiones con toda esa información. Entonces, su sistema se llama inteligencia artificial generativa, porque tiene la respuesta en base a todo lo que va generando de la información que tiene y se puede inventar cosas. Por ejemplo, si yo a ti te pregunto, oye, ¿cuánto se tarda de aquí a Barcelona andando? Pues tú empiezas a discurrir y dices, oye, pues si yo ando a esta velocidad y más o menos creo que de aquí a Barcelona hay tanto, y generas una respuesta. Tú no tienes en tu cabeza la respuesta exacta de son 5 horas, 27 minutos tal si voy en tren y no sé. Él hace igual, lo genera. Entonces, lo más importante es que seamos críticos, porque ChatGPT se puede equivocar y se equivoca mucho. Pero el problema es que, aunque se equivoque mucho, acierta muchísimo más. Y cuando mucha gente acierta y cuando una inteligencia artificial acierta, nos pensamos que ya todo lo que dice es verdadero. Pero no es así, cuidado, ¿eh? ¿Habéis escuchado esto? Hay que ser críticos, no nos podemos fiar. Todos estos sistemas los tenemos que tomar como apoyo a nuestras actividades, pero siempre siendo muy críticos y haciendo una doble validación con nuestros propios cerebros. Seguimos con la entrevista para hablar, en este caso, de imágenes creadas también con inteligencia artificial. Y con lo que has dicho que es capaz de generar contenido, yo me acuerdo que hace meses me hablabas de la generación de imágenes de inteligencia artificial donde ponías quiero que aparezca un gato en la luna, que haya un pez y 3 flamencos. Y de pronto te generaba un dibujo con lo que tú habías pedido. Y esto es muy interesante, sobre todo pensando en la generación de contenido, porque además estas imágenes que se generan por inteligencia artificial, corrígeme si me equivoco, son imágenes que no tienen derechos, que puedes utilizar lo que tú quieras, ¿o no?
Pues mira, aquí hay un debate muy importante y te cuento, porque al igual que ChatGPT se ha entrenado con libros de internet, en general todos estos, bueno, libros, blogs, todo esto, al final ¿tiene derechos? Bueno, pues hay algunos que sí que tienen los copyrights, que sí que tienen todo, y entonces, bueno, puedes escribir a OpenAI, si te das cuenta y a todas estas las puedes escribir diciendo, oye, quiero que saques esta información que es mía y que no la uses para entrenar tu sistema. Con las imágenes pasa lo mismo. Se han entrenado con muchísimas imágenes de diferentes fuentes. Yo no te sé decir si todas tienen derechos o si todas están sin derechos o si unas sí, unas no. Lo que sí que es cierto es que estas inteligencias artificiales dan la opción, quienes las publican, dan la opción de que si tú ves que han utilizado una imagen tuya porque empiezas a decir, oye, esto tiene todo mi estilo, cuando yo pinto un cuadro, cuando yo escribo un texto, esta inteligencia artificial está generando algo que es es mi estilo, pues le puedes escribir y decir, oye, quiero que saques todas estas páginas web, ¿no? De un veterinario, saca todo lo que hayas utilizado para entrenar porque yo no quiero que esté. Entonces, lo que ellos generan, en teoría, no tiene derechos, ¿vale? Yo no soy un abogado. En teoría no tiene derechos, pero sí que hay gente que dice, oye, es que tú has aprendido de otros que sí que tienen derechos o que pueden tener derechos. Entonces, ahí hay un debate muy importante. Interesante debate, porque todos los artistas beben de sus fuentes, entonces por esa regla de tres nada avanzaría. Pero es verdad que hay debates éticos que eso lo dejo para un poquito el final del podcast, pero sí, se abren nuevos horizontes. Y De por hecho, centrar esto. hay una Didi. cosa importante, Víctor, que en una página web donde la gente colgaba contenidos, hace unas semanas hubo una tendencia que era en inglés y ponía no AI art, no AI art, que decían, oye, no subáis imágenes de estas. Y si veías la lista de fotos que había subido la gente o la lista de imágenes que había subido la gente, podías ver un panel con 50 fotos que todas decían lo mismo, lo de no queremos arte generado con inteligencia artificial. Eran los artistas que se estaban quejando. Pero bueno, esto al final depende de a quién le preguntes, te va a decir que sí o que no, ¿vale? Esto es un debate abierto que todavía está en curso y un debate que en función de si eres más artista o más usuario de la IA, pues tendrás tu visión, ¿no? Se abren nuevos conflictos con todos estos temas. Y abriendo, pues eso, en diferentes campos hay diferentes dilemas, pero a mí me gustaría enfocar un poco la IA y la veterinaria. ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo no nos puede ayudar? Porque sí que es verdad que también dentro de la veterinaria se empieza a oír mucho de nuevos sistemas, de métodos de diagnósticos, de posibilidades de que la IA ha llegado para quedarse. Entonces me gustaría, tú como experto, que nos hables un poquito dentro de las ramas más sanitarias, cómo puede llegar a afectarnos o beneficiarnos esta IA. Cuando estuve estudiando, cuando empecé a formarme en todo esto, yo he trabajado sobre todo con la parte de farmacovigilancia, ¿vale? Que yo creo que os aplica un poco, pero tampoco sé exactamente hasta dónde. Lo que buscábamos ahí, sobre todo con medicinas americanas, porque ellos tienen al final que detectar efectos adversos, trabajamos con redes sociales, porque no se tiene la velocidad para leerte todos los tweets, en el caso de la información que yo trabajaba, para decir, oye, qué efectos adversos están siendo reportados en redes sociales. Con inteligencia artificial los podías detectar, ¿vale? Al igual que puedes hacer esto, la inteligencia artificial es capaz de procesar grandes volúmenes de información, como pueden ser todos los papers que se publican, que es una bestialidad la información que se publica hoy en día, y decirte, oye, cada vez que vayas a utilizar un medicamento, ten en cuenta que a lo mejor hay información actualizada y te puede dar información como, por ejemplo, oye, no le des a este tipo de animal esta medicina porque se ha descubierto que puede llevar a esto en el largo plazo o en el corto plazo, o que si también está tomando esta otra, puede hacer reacción, ¿no? Entonces ahí te puede ayudar bastante, os puede ayudar bastante, ¿vale? Y luego, evidentemente, en toda la parte que no es ya el tratamiento de textos, que es esto que decía, sino ya pasamos a la parte un poco más compleja también porque es más moderna, ¿no? La parte de tratamiento de imágenes, pues todo ese entendimiento de cómo es la tomografía o la radiografía o ayuda a detección, pues también es bastante interesante, ¿no? Te puede detectar cánceres de manera temprana. También había estudios, que no sé si os aplican directamente, de con las toses, en el COVID, pues detectar solamente con la tos, no sé si era con el tono o el timbre o qué, pero se podía detectar también. Y esto he hablado de imagen, ¿por qué? Pues porque esto luego al final lo puedes pasar a la espectrograma, ¿no? Al espectrograma,
que con el sonido te genera la imagen, ¿no? Entonces, al final aquí hay muchísimas aplicaciones interconectadas. Y muy Sí, interesante. Yo he estado bicheando también por internet y he encontrado que hablan incluso de fonendos que ayudan a identificar arritmias y trastornos cardíacos, y también de biomarcadores para determinadas razas que ayudan a descubrir patrones relacionados con el dolor. Y bueno, y sobre todo, y el tema de digitalización de imágenes para diagnóstico también he leído bastante. Y aquí entramos, igual que los artistas entran en sus dilemas de, oh Dios mío, nos van a sustituir. ¿Esto nos puede llegar a sustituir? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo te tengo que decir que si hay una profesión o dos donde no quiero jamás que haya máquinas, es en toda la parte de la parte biosanitaria, ¿no? ¿Y quién entrena estos algoritmos? Porque siempre hablamos de que el algoritmo se entrena. Bueno, ¿qué es un algoritmo, para empezar? ¿Qué es un algoritmo? Por decirlo muy rápido, es un conjunto de reglas, ¿vale? Un conjunto de reglas que se aprenden en base a toda la información anterior. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Al final es el algoritmo, los perros tienen un algoritmo que en la cabeza que le dices, oye, pues cuando le digo sit, ¿vale? Si recibe el input de sit, él lo procesa y se sienta, ¿no? Ahí le hemos entrenado al perro y le premiamos además para que aprenda que lo hace bien, ¿no? Le podemos dar un premio y le decimos, oye, pues lo has hecho muy bien. Entonces él aprende. El algoritmo hace lo mismo. El algoritmo es ese sistema que nosotros en base a entrenamientos, ¿vale? Le decimos, oye, pues cuando llegue este texto tienes que hacer esto otro, o cuando llegue esta imagen tú tienes que saber detectar dónde está el tumor, dónde está este elemento que queremos detectar. Y ahí, si lo hace bien, pues le decimos, oye, lo has hecho bien, y si lo ha hecho mal, le decimos, lo has hecho mal. ¿Cómo le decimos que lo has hecho bien o que lo has hecho mal? Bueno, pues porque al final lo que estamos haciendo es decir, oye, cuando lo hagas bien, yo voy a quedarme con esas salidas, y cuando lo hagas mal, le voy a decir, oye, yo voy a empezar a descartar esa información y voy a decir, te lo has hecho mal, igual que con un cerebro, ¿no? ¿Y estos aprendizajes pueden llegar a ser autosuficientes? Quiero decir, ¿puede haber algún momento en el que ya no necesiten a una mano humana para decir, venga, y yo me sigo entrenando y voy a llegar a aprender más que nadie? No, al final aquí es lo que he intentado contar antes, pero yo creo que os he liado muchísimo, así que lo voy a volver a decir. Al final se necesitan datos, y para muchos de estos ejemplos no hay datos. Entonces necesitamos humanos que o bien se cojan las tomografías, pero tienen que ser expertos, no me voy a poner yo, y te marquen dónde está el tumor, dónde está lo que queramos detectar, ¿no? A lo mejor en una tomografía no hay tumores, no lo sé, puedo haber dicho una burrada. Igualmente con los textos, si queremos detectar pues lo que queramos detectar, por ejemplo, oye, ¿qué enfermedad hay? Pues tiene que haber una persona que diga, oye, en este texto la enfermedad es esta parte del texto. O en este texto, la medicina que va asociada con la enfermedad es esta medicina, esta enfermedad. Entonces tiene que haber humanos que lo digan. No hace falta que sean expertos en inteligencia artificial, veterinarios pueden hacer esto. De hecho, yo cuando estaba estudiando el doctorado, había farmacéuticas que estaban trabajando conmigo que eran quienes interpretaban el texto y entendían perfectamente la información. Ellas anotaban la información y luego yo la usaba para entrenar los sistemas. Aquí sería lo mismo, se necesitan expertos en el área, pero en el área de la información, para que trabajen con esos datos, y luego los expertos en inteligencia artificial son quienes utilizan esos datos para entrenar los algoritmos. Entonces, podríamos decir que estas inteligencias artificiales lo que hacen es ayudarnos a encontrar entre todo el ruido de información, la información de valor para utilizarla luego nosotros en lo que queramos en concreto. Correctísimo. El algoritmo lo que va a hacer es que te va a acelerar el trabajo habiéndose entrenado con toda la información que le podamos dar. Y lo bueno que tiene es que va a ser capaz de todos esos enlaces identificarlos él, porque si yo ahora mismo te doy a ti 100 papers científicos, tú cuando vayas por el paper número 60, el 1 ya se te ha olvidado. A no ser que seas un mega cerebro, que lo sé que lo eres. A mí se me ha olvidado al 10, ya te lo digo. Bueno, pues al 10. La IA lo va a tener todo en cuenta, y eso es lo bueno, ¿vale? Que le podemos dar muchísima información, la va a procesar y nos va a ayudar pues en todo ese tratamiento y a identificar todos esos patrones que un humano por capacidad no es viable que detecte. Y entre todos estos cambios, igual que siempre en todos los cambios sociales que son así como muy, pues eso, inminentes, que ponen en peligro determinados sectores, es verdad que hay mucha gente que es muy reticente. Tenemos el ejemplo de No IA Arts, ¿no? No queremos inteligencia artificial en el arte. ¿Tiene sentido ser reticente a estos cambios? ¿O tiene más sentido ser, por así decirlo, elástico y flexible e intentar amoldarse a lo que está por llegar? Pues mira, te voy a poner un ejemplo que me dieron a mí cuando yo estaba estudiando y me dijeron, te puedes oponer o puedes estar a favor, ¿vale?
Pero los herreros también en su momento debieron decir, oye, no, esto... Y se pudieron oponer. Pero al final, como toda gran revolución, si llega, va a llegar. Entonces, hay gente que está en contra. Siempre hay gente que está en contra de todo. Y hay gente que está a favor. La única diferencia es, los que están a favor y le saben sacar partido, pues van a ponerse por delante del resto. Entonces, aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Se puede sacar partido de muchísimas maneras. Los veterinarios también, como todo el mundo. Y al final, bueno, pues puedes tomar una posición u otra, pero lo que está claro es que va a llegar. Entonces te puedes oponer, pero va a llegar igualmente. O sea, yo no me opondría. ¿Y nos volverán más tontos y más dependientes? Porque algo que dice tu padre y el mío es que la tecnología a veces nos lo venden como que nos hace cada vez más libres, los móviles nos hacen cada vez más libres, pero que realmente al final nos están cada vez volviendo más dependientes a todo este tipo de sistemas. Yo coincido totalmente con ese pensamiento. Pero el problema no es que nos hagan más... A ver, hay mucha gente que dice que te liberan de ciertas tareas, ¿no? Y te ponen en un nivel superior, porque tú al final no tienes que saberte cómo se llaman todas las calles de Madrid o de donde vivas, ¿no? Para ir del punto A al punto B, sino que tú lo que tienes que hacer ahora es poner foco en, oye, ¿yo a qué hora tengo que salir para llegar? Pero sí que es cierto que perdemos parte del conocimiento. Y ahora si me preguntas cómo ir en coche del punto A al punto B en Madrid, te sé decir la calle del principio y la del final. Y todas las del medio no me las sé. Con estas sillas pasa algo igual. Si a mí me preguntas cuáles son los mejores restaurantes de Madrid que ponen comida del tipo que quieras y que cuestan entre pa y pa, no tengo ni idea, ¿vale? La IA sí que lo sabe. Y entonces yo me puedo apoyar en la IA. Pero el problema es que yo diga, me apoyo en la IA para todo, porque entonces ya nosotros perdemos nuestra capacidad de decir, lo estoy haciendo bien. Y volviendo al punto de antes, la IA a veces miente. Entonces, para saber si miente o no miente, tenemos que tener pues criterio. Y si dejamos que la IA haga todo, perdemos todo el criterio. Entonces es peligroso, ¿vale? No podemos fiarnos 100% de ellas. Tenemos que tener ojo crítico. Yo con esto tengo mucha dicotomía, la verdad, porque me ilusiona, pero me da miedo, porque es verdad que veo que cada vez, pues eso, se pierden ciertos conocimientos que dejamos un poco a este tipo de sistemas. Pero parece que ha llegado para quedarse. Tenemos que tener ojo crítico porque, como muy bien nos ha dicho Néstor, la inteligencia artificial a veces miente y responde según unos sesgos preestablecidos. ¿Nos volverá más tontos? Esto me da que pensar. El cerebro, por lo que dicen los expertos, se basa en el sistema de lo que no se usa, se pierde. Es decir, es plástico. Y esto se mantiene a lo largo de toda la vida, pero siempre que el cerebro se ejercite. Las personas ciegas, por ejemplo, tienen atrofiadas las zonas del cerebro destinadas a ver, pero hipertrofiadas otras regiones como las del gusto o el olfato. Así que nuestra capacidad crítica de integrar información y ser nosotros quienes tomemos las decisiones según nuestros criterios es algo que, en mi humilde opinión, yo creo que no deberíamos perder. Más que nada porque, poniéndonos así un poquito filosóficos, uno de los futuros apocalípticos que creo que podrían dibujarse es justamente este, una humanidad que no tenga capacidad de discernir y delegue todo este tipo de información y decisiones en estos sistemas. ¿Qué podemos esperar para el futuro? Así si hay algún spoiler, algo que tú veas claro y digas, mira, yo lo veo igual que hace 10 años. Me hablabas de estos temas de la información en Twitter que se podía procesar para predecir ciertas cosas y yo decía, pero madre mía, ¿qué me estás contando? Me gustaría ver si puedes darnos algún spoiler que dentro de 10 años diga, cuando retome yo este episodio diga, pues mira, sí, parece que tenías razón. A ver si te ocurre alguno. Yo te voy a decir una predicción que hice en 2017 y no se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar ya. Y luego me dice la de 2035 también, ¿eh? No, pero ya verás, que te va a dar la risa. Yo en 2017 estaba trabajando en sistemas similares a lo que puede ser ahora ChatGPT, pero en su momento, ¿vale? Y me acuerdo que una persona, y yo era experto en estos temas, ¿vale? Ahora sé un poco menos, porque ya no estoy tanto, pero yo era experto en ese momento. Y me acuerdo que una persona me dijo, oye, Néstor, ¿cuándo va a llegar un sistema que sea capaz de responder automáticamente y que nosotros le demos solo la entrada y funcione bien y tal? Y dije, mira, yo que de esto sé bastante, te puedo asegurar que hasta dentro de por lo menos 15 o 20 años, 2017, hasta dentro de 15 o 20 años, eso no lo ves, vamos, ni loco. ¿Sabes cuántos años han pasado? Sí, mucho menos. 5 años, porque ChatGPT llegó en noviembre del año pasado. Entonces, a la velocidad que va esto, cualquier predicción que yo te haga va a ser mentira, pero no va a ser mentira dentro de 5 años, va a ser mentira pasado mañana. O sea, es que esto es una locura. Está bien, me has convencido. No te voy a poner en el compromiso porque a lo mejor tu predicción se cumple dentro de 10 minutos y tampoco quiero yo
Tampoco quiero yo eso. Y respecto a los problemas éticos, yo, por ejemplo, en el mundo de la veterinaria, por ejemplo, he encontrado por ahí, bicheando, buscando por internet, que ya hay algunos asistentes veterinarios online virtuales que lo que yo que a lo mejor me equivoco, pero lo que yo he podido sacar un poco de conclusión es que pretenden sustituir al veterinario mediante estos algoritmos para saber un poco si es urgente, no es urgente, hasta qué punto esto puede suponer un problema ético. O sea, estás dejando un poco la salud de, pues en este caso, de asistentes veterinarios online, pues en un algoritmo. Mira, nosotros en la empresa y en muchos sitios lo que hacemos es que siempre tenemos estos, por así decirlo, dobles filtros, ¿vale? Y a mí me parece que es una aproximación bastante sana. El doble filtro o la doble validación es la IA es una inteligencia artificial que habilita al humano a tomar decisiones más rápido. Es decir, tú ya si te llega una nota de, oye, que mi perro tiene, que mi gato tiene, que mi no sé qué tiene, tú ahora mismo te la lees. Y tardas porque tienes que leerla entera y puede ser corta o larga. Y le pones ahí una etiqueta de, pues, urgente, media o puede esperar una semana. La IA lo que hace es categorizarte eso. Si tú coges y te crees lo de la IA, ¿vale? Puede que esté bien, pero va a fallar porque la IA no es infalible. Entonces, si tú asumes que va a fallar X veces, pues no hay problema. Pero nosotros lo que hacemos en la empresa es que eso siempre hay una persona que lo valida, ¿no? Con las diferentes decisiones, pues dice, oye, vale, esto es lo que me has dado, pero yo luego puedo jugar un poco con esta decisión y ellos son capaces de decir. Entonces, la IA no decide, la IA te ayuda en la toma de decisión. Si hay gente que toma estas etiquetas y dice, esto es urgente y me lo creo, y esto no es urgente y me lo creo y le va bien, oye, perfecto. Pero yo creo que siempre es bueno que haya un humano involucrado, que le ayude a la IA a reducir su carga de trabajo, pero que haya un humano involucrado para que sea finalmente el humano quien tome la decisión. Porque si no se abre un debate muy importante. Si el perro o lo que sea se me muere porque no se ha atendido a tiempo, ¿de quién es la culpa? ¿Del veterinario o que puso el si hay una vaca que se ha puesto enferma y ha pasado a consumo y ha generado un brote de no sé qué? Claro. ¿De quién es el problema? ¿Del tío que ha puesto la IA a funcionar? ¿Del veterinario que ha comprado esa IA? ¿Del que ha entrenado el sistema de IA que luego se la ha vendido a quien te ha vendido a ti la IA? O sea, al final se abre un debate ahí, entonces hay que poner guardarraíles. Hay que decir, oye, esto hay que tenerlo con cuidado. Y como los veterinarios al final, y en cada negocio hay una persona que es la encargada final, al fin, esta persona debería ser capaz de decir, oye, si a mí me preguntan, yo tengo que ser capaz de decir, no ha sido mi culpa. ¿Vale? Porque ahora mismo se está regulando también todo esto, entonces es complicado. Yo a día de hoy creo que lo más sensato es que haya una persona que sea finalmente quien valide y quien diga, oye, yo esta decisión me la creo y esta no es que sea una decisión, sino que es una recomendación. Entonces, ¿la tomo o no la tomo? ¿Vale? Pero que no sea la IA la que imponga la decisión porque se puede equivocar. No es infalible. Y te voy a hacer un apunte, Víctor, un apunte. Se puede utilizar siempre y cuando no sea un sistema crítico, ¿vale? Un ejemplo de sistema no crítico es, por ejemplo, el que tenemos todos en el móvil, ¿vale? Cuando tú mandas un audio de voz por WhatsApp, tú tienes un sistema de transcripción, ¿vale? Que la voz la pasa a texto, ¿vale? Entonces, cuando mandas un audio, cuando se hace lo de la grabadora... Cuando hablas y se escribe directamente, claro, como hace tu madre y la mía, que es la misma, sí. Correcto. Entonces, ahí, oye, ok, puede ir descontrolado, puede ir solo, no hay un grave daño que se pueda causar, ahí perfecto. Pero que sea un sistema crítico, nosotros también debemos ser críticos y no dejarla que esté a lo loco funcionando. Poco a poco llegamos al final de nuestra entrevista y llegó el momento del mensaje final. Un mensaje final muy interesante que yo creo que nos puede hacer pensar y que Néstor dividió en 3 puntos. Mensaje final. Yo cuando hablo de ChatGPT, pero esto aplica a todas las inteligencias artificiales, yo digo 3 cosas. La primera, las inteligencias artificiales se entrenan con los datos que le damos. Entonces va a tener los sesgos que nosotros le hayamos metido. No pensemos que es magia. Si tú le dices, y esto es un tema generacional, si tú le dices que determinadas personas hacen X trabajos y luego le preguntas, oye, ¿qué trabajo es el ideal para esta persona? Le has metido ya sesgos. Entonces, que sepas que va a tener sesgos. No es magia, no lo corrige. Entonces, la inteligencia artificial va a ser tan buena o tan mala como los datos que le metamos. Segundo, no nos creamos todo lo que nos dice. Hay que ser críticos, súper críticos, porque al final la inteligencia artificial, como decía antes, se ha entrenado con esos datos y esos sesgos. Y tercero, no es la solución final a todo, nos podremos apoyar en ella, pero al final hay otras muchas tecnologías que nos van a ayudar en el día a día y en la parte veterinaria a lo mejor no te hace falta meter IA para todo. Entonces,
tengamos ojo crítico. Volvemos a lo mismo de antes, no es magia. O sea, hay que ser críticos siempre y tenemos que decir, ¿me vale o no me vale? No porque todo el mundo esté usando ChatGPT, tenemos que ponernos como locos a usar ChatGPT. A lo mejor sí, pero es que hay que ver dónde y no meterlo porque sí, porque todo el mundo lo tenga. Entonces, bueno, sed críticos, ¿vale? El mensaje es sed críticos y no deleguemos todo en la IA. Y así me despedí de Néstor en el podcast, pero no en la vida, que nosotros somos muy de familia, de vernos los fines de semana, de comer juntos, cafecitos, sobremesa, siesta y lo que se tercie, y más ahora que viene el buen tiempo. Oye, muchísimas gracias por compartir este ratito en el podcast y nos vemos en casa de papá y mamá próximamente. Muy bien, ahí coincidimos. Chao. Venga. Mi conclusión después de este episodio, pues que la inteligencia artificial está genial, sí, y ayuda, y puede suponer grandes avances, pero siempre tenemos que tener de base esa inteligencia natural, la que poseen de serie nuestros cerebros, tanto los de los animales como los nuestros, porque nosotros también somos animales. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres darle vidilla a este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes suscribirte al podcast y dejarme miles de estrellas, que a mí, mira, esto es algo que me ayuda muchísimo a llegar a más gente y dar visibilidad al contenido. Vamos, que a ti no te cuesta nada y para mí vale oro. Nos vemos en unveterinario.es.